Muy bien, pues buenas noches a todos y gracias por conectarse. El día de hoy tenemos una actividad súper especial porque en nuestro curso nosotros nos dedicamos diariamente a evaluar los conocimientos de nuestros alumnitos. Resulta que el día de hoy vamos a evaluar qué tantos conocimientos han recabado a lo largo del curso. Y hoy tenemos una actividad que se llama maratón, en el cual nosotros vamos a ir proyectando preguntas cada 20 segundos y los alumnos van a ir respondiendo. Las preguntas son de todos los temas que hemos visto al momento en el curso. Entonces, mucho éxito. La clase se va a quedar grabada para que ustedes puedan apreciarla posteriormente. Muy bien, vamos a empezar. Vamos, esto va a ser súper rápido, ¿sale? Les voy a ir poniendo las preguntas, salen las respuestas y doy la justificación de forma rápida. Pregunta número 1 de 40. Su principal función es el aporte de energía. Carbohidratos, lípidos, proteínas o ácidos nucleicos, chicos. La biomolécula que se encarga de darnos energía son los carbohidratos. Acuérdense, de repente cuando las personas necesitan energía porque se están desmayando o porque están cansadas, se les recomienda comer dulces. Y los dulces son carbohidratos. Entonces, esa es la respuesta correcta. Número 2, a las unidades formadas por 3 a 6 monosacáridos, ¿cómo se les llama? Monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos o polisacáridos. Estamos preguntando acerca de las unidades de azúcar. Pues cuando nosotros tenemos de 3 a 6 monosacáridos, el término correcto para referirnos a esto es oligosacáridos. Oligosacáridos y a partir de más de 6 monosacáridos ya son polisacáridos. Entonces, oligosacáridos es la respuesta correcta. Siguiente pregunta. ¿Es el azúcar que nosotros medimos en la sangre? Galactosa, manosa, glucosa o fructosa. El azúcar que nosotros medimos en la sangre también es un azúcar que sale en nuestros resultados de laboratorio, en un estudio que se llama química sanguínea, donde la glucosa es principalmente el marcador que nosotros medimos. Entonces, glucosa es la respuesta correcta. Muy bien para todos los alumnos que respondieron de forma correcta. Vamos con la número 4. Es el disacárido formado por la unión de glucosa más galactosa. Recuerden ustedes que los disacáridos es la unión de dos monosacáridos. Entonces, cuando tenemos un disacárido que es formado por glucosa más galactosa, a eso se le llama lactosa. Muy bien, la respuesta es correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Y se forma parte del combustible natural de las plantas. Glucosa, celulosa, glucógeno o almidón. Resulta que al igual que los seres humanos, las plantas también necesitan una sustancia para poder realizar sus actividades diarias, principalmente realizar la fotosíntesis. Y esta sustancia es el almidón, el cual las células también almacenan. Esa es la respuesta correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Es la número 6. Se considera un aminoácido esencial. Fenilalanina, alanina, prolina o tiosina. Dentro de los aminoácidos tenemos 20 aminoácidos, 10 son esenciales y 10 son no esenciales. Les recuerdo que siempre les había yo dicho que se aprendían los aminoácidos esenciales y el aminoácido esencial por excelencia es la fenilalanina, la cual es la respuesta correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Estamos hablando de la pregunta número 7. Es una proteína de función contráctil que se caracteriza por permitir la contracción y la relajación muscular. Adenina, tubulina, insulina o miocina. El músculo necesita de una proteína. Esta proteína se considera una proteína contráctil. Esa es su función, contraer el músculo. Y la proteína de la cual hablamos es la miocina, que junto con la actina forman el complejo actina-miocina, que se encarga de la contracción y relajación de los músculos. Muy bien. Siguiente pregunta. Dentro de sus variantes se caracterizan por poseer estructuras tipo alfa hélice y beta plegada. Evidentemente estamos hablando de un tipo de proteína. Según su estructura,
Las proteínas se dividen en primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Las proteínas que se clasifican en alfa hélice y beta plegada son las de estructura secundaria. Recuerden que la estructura primaria es una cadena lineal de aminoácidos y la estructura terciaria ya son proteínas que se encuentran en tercera dimensión. Mientras que las proteínas cuaternarias son un conjunto de las tres anteriores. Ahora, las proteínas pueden desnaturalizarse. Recuerden que la desnaturalización es el proceso en el cual la proteína pierde sus propiedades. ¿Cuál de los siguientes no es un método por el cual se puede desnaturalizar una proteína? Variaciones en la temperatura, en el pH, en el tamaño o en los rayos ultravioleta. La respuesta correcta aquí es el tamaño. El tamaño no influye en la desnaturalización de una proteína. Lo que sí influye es la temperatura, el pH o la radiación, que esos cambios sí pueden alterar las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo. La pregunta número 10. Actúan como elementos protectores y es una segunda barrera protectora contra agentes externos. Ceramidas o ceras, ácidos glicéridos, lípidos de membrana o colesterol. De todas estas sustancias, hay unas en específico que se conocen como elementos de protección y que normalmente la gente las aplica en su cuerpo. Estas son las ceras. Entonces, las ceras tienen esa cualidad de proteger. Protegen y además aíslan. Muy bien, vamos a preguntar. La siguiente pregunta nos habla acerca de una vitamina liposoluble. Si ustedes recuerdan, existen 4 vitaminas que son liposolubles, que es la vitamina A, la D, la E y la K. Dentro de esas, la respuesta correcta es la vitamina llamada tocoferol, ¿sale? Entonces, tocoferol es una de las vitaminas liposolubles. Se conoce también como vitamina E. Siguiente pregunta. El nucleócido es la molécula que se forma por una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. ¿Cierto o falso? Esta pregunta es sencilla. Pero tienen que poner mucha atención, porque si no ponen atención se van a contestar verdadero y la van a tener mal, como sucedió. Recuerden que tenemos dos diferentes moléculas, los nucleócidos y los nucleótidos. Siempre les dije, cuando nosotros tenemos una pentosa y una base nitrogenada es nucleócido. La S va antes de la T. Cuando tenemos las tres moléculas, es decir, la base nitrogenada, la pentosa y el grupo fosfato, es nucleótido, porque la T va después de la S. Entonces, esa es la respuesta correcta. Siguiente pregunta. Su principal función es copiar el mensaje genético, tomando como molde el ADN y trasladándose a los ribosomas. ARN mensajero de transferencia, ADN o ARN ribosomal. Chicos, estamos preguntando acerca de los ácidos nucleicos. Entonces, si ustedes recuerdan, el más importante aquí es el ARN mensajero, que se encarga de copiar el mensaje genético como tal del ADN, es decir, propiamente del núcleo. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, es el más abundante, hablamos obviamente de ácido nucleico, y se encarga de realizar la síntesis de proteínas en el ribosoma, ADN, ARN mensajero de transferencia o ribosomal. Siempre que les hagan esta pregunta, ustedes recuerden que el ARN ribosomal que se encuentra en los ribosomas se encarga de sintetizar proteínas. Entonces, esa es la respuesta correcta. La siguiente pregunta dice, ¿es el contenido del líquido plasmático que encontramos en una persona que pesa 70 kilos? Recuerden que el líquido plasmático, para poder obtenerlo, tenemos que primero saber cuánto de líquido tenemos de forma intracelular y cuánto tenemos de forma extracelular. Por lo tanto, el total de líquido que tenemos en nuestra sangre es de 3.5 litros aproximadamente. Hay personas que pesan 80 kilos y pueden tener hasta 4 litros de sangre.
mientras que personas de muy bajo peso, de 50 kilogramos, pueden tener 3 hasta 2 litros y medio, pero es un estimado. La siguiente pregunta nos habla acerca del cambio de estado de materia de gas a sólido. Aquí la característica importante es que no pasa por el líquido. Entonces, cuando se hace este cambio importante de la materia, ¿cómo se llama? Sublimación, fusión, condensación o evaporación. Bien, lo hemos mencionado muchas veces en las clases, la respuesta correcta es sublimación. Es el cambio repentino de un gas a un sólido y sublimación inversa es el cambio repentino de un sólido a un gas. La siguiente es una característica única de los mamíferos. Cuentan con 3 huesecillos en el oído medio, tienen el cuerpo cubierto por plumas, representan la mitad de los vertebrados o se consideran los más prehistóricos. ¿Cuál es una característica de los mamíferos? Recuerden que todos los mamíferos son aquellos que son alimentados con leche materna y dentro de sus características anatómicas cuentan con 3 huesecillos en el oído medio, que son el martillo, el yunque y el estrío. Estos huesecillos nos permiten la coordinación y el equilibrio. Ahora vamos a preguntar acerca del grupo de animales que sufren metamorfosis. Son los anfibios, los peces, los reptiles o las aves. Si ustedes recuerdan, la metamorfosis es la transformación de un estado larvario a un estado adulto. Y esto solamente lo presentan los animales que se conocen como anfibios. Entonces, esa es la respuesta correcta. Anfibios. Vamos con la siguiente pregunta que dice, son animalitos que se caracterizan por poseer muchas patas alrededor de su cuerpo. Arácnidos, moluscos, crustáceos o miriápodos. Justo en este grupo se encuentran los famosos 100 pies, que no es propiamente porque tengan 100 pies, solamente es un nombre que se le adoptó, pero el grupo al que hacemos referencia son los miriápodos. Miriápodos son aquellos animalitos que poseen muchas patitas. Ahora, las plantas que crecen sobre los árboles y que reciben de mejor manera la luz solar, ¿cuáles son? Las angiospermas, las gimnospermas, las pteridofitas o las biofitas. Estas plantas también se conocen como plantas de enredadera. ¿Por qué? Porque tienen la característica de subir todos los troncos y adoptar una mejor posición para recibir la luz del sol. El grupo de este tipo de plantas se conoce como briofitas. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Las plantas son consideradas como organismos de qué tipo? En una cadena trófica se pueden conocer como descomponedoras, consumidoras secundarias, productoras o consumidoras primarias. Si nosotros recordamos, las plantas nos ofrecen frutos. Entonces, al producir diferentes alimentos, se consideran como organismos productores. Y esa es la respuesta correcta. Vamos con la siguiente pregunta que nos dice, la vitamina A también se le conoce como ¿qué? Recuerden que una de las tareas que habíamos dejado era que se aprendieran el nombre científico de las vitaminas, porque seguramente se los van a preguntar. Entonces, tenemos retinol, calciferol, tocoferol o filoquinona. El retinol es la vitamina A, el calciferol es la vitamina D, el tocoferol es la vitamina E y la filoquinona es la vitamina K. Las 4 son vitaminas liposolubles. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿El raquitismo es la ausencia de qué vitamina? ¿Del retinol, del calciferol, del tocoferol o la filoquinona? Si ustedes recuerdan, el raquitismo, y lo pueden buscar en Google, es un defecto a nivel de los huesitos, principalmente de las piernas de los niños, y es caracterizado por una deficiencia de calcio. Entonces, la respuesta correcta aquí es calciferol. Muy bien. Siguiente pregunta, la número 24. Refutó la idea de la generación espontánea con su experimento de 3 trozos de carne. Spallanzani, Pasteur, Milgram o Reddy. Hubo una persona que se encargó de hacer un experimento en el cual demostraba cómo es que la generación espontánea no existía y no era posible crear una receta de ratones en 21 días. Esta persona se llamaba Francisco Reddy, que dentro de sus experimentos de los trozos de carne
se caracterizó por tapar algunos frascos y otros dejarlos abiertos. La primera especie que se comprobó que deambulaba en bipedestación, ¿de qué tipo era? ¿Era una Australopithecus afarensis? ¿Era una Homo habilis? ¿Era una Homo sapiens? ¿O era una Homo erectus? La primera especie que se descubrió que caminaba de acuerdo a su fósil fue la Australopithecus afarensis. De hecho, a esta especie se le conoció y se le dio un nombre de un humano, y se le puso Lucy. Y los Beatles en una de sus canciones hacen una referencia a este personaje con la canción Lucy in the Sky. La pueden escuchar ustedes también. Siguiente pregunta. ¿Es la cromosomopatía más compatible con la vida? Síndrome de Turner, síndrome de Patau, síndrome de Edwards, síndrome de Down. A propósito de esta patología, se conmemora el día 21 de marzo. La respuesta correcta, muy bien, es el síndrome de Down. Esa es la trisomía que tiene mayor expectativa de vida. Siguiente pregunta. Se origina cuando un segmento de un cromosoma cambia de orientación y gira 180 grados. ¿Cómo se le conoce a eso? Deleción, adición, inversión o translocación. La respuesta correcta es la inversión. Recuerden que la deleción es la pérdida de un segmento de cromosoma y la adición es la agregación de un segmento de cromosoma. La inversión es cuando este cromosoma gira 180 grados. Siguiente pregunta. Cuando la temperatura se incrementa, ¿qué sucede con nuestro cuerpo? La energía cinética es menor, la energía interna no se modifica, la energía interna es menor o la energía cinética es mayor. Para esto, para poder responder esto, debemos de recordar cuál es la dinámica de nuestras moléculas. Y cuando la temperatura se incrementa, pues nuestras moléculas también se incrementan. Por lo tanto, la energía cinética es mayor. Eso es la respuesta correcta. Siguiente pregunta. ¿Es una propiedad de los metales? ¿Se presentan como sólidos, líquidos o gases? ¿No son dúctiles ni maleables? ¿Se transforman en hilos o son malos conductores del calor y la electricidad? Esta pregunta es muy frecuente, seguramente se los van a hacer en química, y los metales tienen dos propiedades, una es ductilidad y otra es maleabilidad. La ductilidad se refiere a que los metales se pueden transformar en hilos y la maleabilidad es que estos metales se pueden deformar. Entonces, esas son las características de los metales. Siguiente pregunta. Todo cuerpo permanece en estado de reposo a menos que existan fuerzas que cambien su estado de reposo. ¿Esta qué ley es? La segunda ley de Newton, la ley de la acción y la reacción, la tercera ley de Newton o la primera ley de Newton. La respuesta correcta es la primera ley de Newton, la cual nos habla acerca del movimiento de los cuerpos y de su estado de reposo. Muy bien. La siguiente pregunta nos habla acerca del modelo heliocéntrico. ¿Quién lo propuso? ¿Aristóteles, Nicolás Copérnico, Johannes Kepler o Isaac Newton? Esta pregunta es de física y como se pueden ver, muy pocos yo creo que se dieron cuenta de quién fue esta persona. Entonces, si ustedes leyeron los documentos que les mando diariamente, podrán darse cuenta que Nicolás Copérnico fue una de las personas que propuso el modelo heliocéntrico. Y esta respuesta solamente venía en sus documentos de Word. Por eso es tan importante también que lean los documentos de Word. Siguiente pregunta. ¿El modelo atómico que se conoce como panqué con pasas fue propuesto por qué persona? ¿Por Bohr, por Thomson, por Rutherford o por Dalton? Este modelo de panqué con pasas se llama así porque justamente los electrones se encuentran en la periferia de lo que es nuestro núcleo, adoptando una forma como si fueran pasas. Entonces, quien hizo este modelo fue Thomson. Ese modelo se conoce como modelo de Thomson o modelo del panque con pasas. Siguiente pregunta. ¿Es el modelo atómico que describe por primera vez órbitas circulares? ¿Modelo de Dalton, de Rutherford, de Bohr o el modelo atómico actual, chicos? La respuesta correcta es el modelo atómico de Bohr. Es el primer modelo atómico que ya describe órbitas circulares. Recuerden anteriormente los modelos atómicos
no tenían órbitas y Bohr fue la primera persona que decide ya darles un nivel de energía. Siguiente pregunta. Se encarga de la obtención de metales a partir de minerales. ¿A qué nos referimos? ¿A la antropología, a la mineralogía, a la metalurgia o a la astronomía? Si ustedes se dan cuenta, la antropología se dedica al estudio de piezas ancestrales, entonces esa no es. Y la astronomía se dedica al estudio justamente del universo, entonces tampoco es. La mineralogía está mal, esa respuesta la puse para confundirlos y efectivamente confundí a la mitad. La respuesta correcta es la metalurgia. La metalurgia es cuando nosotros obtenemos metales a partir de la transformación de minerales. Esta pregunta también venía en sus documentos de Word. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la cantidad de sangrado que esperamos en una menstruación? Cada 28 días las mujeres tienen un fenómeno conocido como menstruación en la cual se descama una de las capas del endometrio. Entonces la respuesta correcta de esto es de 5 a 80 mililitros. Es la cantidad de sangre que se pierde en cada periodo. Y recordar que una toalla sanitaria puede absorber hasta 20 mililitros. La siguiente pregunta. El semen, el cual es un líquido donde viajan los espermatozoides, es formado en su mayoría ¿por qué? Por los óvulos, por las vesículas seminales, por la próstata o por el epidídimo. La respuesta correcta es las vesículas seminales, las cuales aportan hasta el 60% de los nutrientes del semen. El 30% la aporta la próstata y el 10% solamente lo aporta el epidídimo. Recuerden que les di los porcentajes en la clase. Siguiente pregunta. ¿Son moléculas que se consideran catalizadores químicos? Si ustedes recuerdan, los catalizadores son aquellas sustancias que aceleran la velocidad de una reacción. Entonces, en este caso, las sustancias que aceleran las reacciones químicas en nuestro cuerpo se llaman enzimas. Y esa es la respuesta correcta. Siguiente pregunta. Es la probabilidad de que en el momento que yo lance un dado se obtenga un número par. Un sexto, 0.06, 0.5 o 25%. Recuerden que cuando hablamos de probabilidades hablamos de porcentajes, pero al mismo tiempo también hablamos de decimales y también hablamos de fracciones. Entonces, recuerden, nuestro dado tiene 6 caras. 3 caras son pares y 3 caras son impares. Entonces, cuando yo lanzo un dado, la probabilidad de obtener un número par es de la mitad, es decir, 0.5. No puede ser un sexto porque recuerden que los números pares son el 2, el 4 y el 6, lo cual representa 3 de 6 diferentes posibilidades. Vamos con la siguiente pregunta, la cual nos dice, ¿es una mezcla homogénea? Recuerden que las mezclas homogéneas se caracterizan por no distinguirse bien sus componentes. Entonces, tenemos el grafito, tenemos el mármol, tenemos una piña colada con hielos, ya se me antojó, y tenemos un chocomil. ¿Cuál de las siguientes sustancias no se observan los componentes? La respuesta correcta es el chocomil, que al agregar el chocolate a la leche, pues se mezclan en una sustancia la cual es uniforme. Por eso se le conoce como mezcla homogénea. Y muy bien, en la escala del pH, la sustancia más ácida, ¿cuál es? ¿El jugo gástrico, el café, la leche o el jabón de trastes? Esa es una pregunta para los conocedores del pH. Y como pudieron ver en la clase, la respuesta correcta es jugo gástrico. Muy bien, chicos, pues hemos terminado esta actividad, la cual fue un repaso de las clases. Quiero saber cómo sintieron esta actividad, si les costó mucho, si se les fue pesada a ustedes o si les sirvió para poder retomar sus conocimientos. En esta sí quisiera su participación, chicos. Quisiera saber qué tal sintieron esta actividad. Yo sentí que fue pesada, pero sí me gustó. Estuvo pesada. Muy bien. La intención de este tipo de actividades, pues recuerden que es sacar a flote los conocimientos. Todo esto ustedes ya lo vieron. Nada más es para repasar datos. Entonces, Jimena también pone en el chat que les sirvió muchísimo. Y bueno, para todos los que lograron verlo, créanme que este tipo de actividades también se vienen de manera más frecuente. Entonces, pues les invito a las personas que estén viendo las clases grabadas a que se unan a las clases en vivo, porque entre más personas seamos,
pues mejor va a estar la competencia. A propósito, vamos a hacer una distinción a las personas que tuvieron una mejor calificación porque realmente se lo merecen. Realmente este Kahoot estaba complicado. Entonces, Lisette, Ken y la persona que se queda con el primer lugar el día de hoy, que fue Ariel, les hago una felicitación. Asimismo, al cuarto y al quinto lugar, porque realmente pues nos demostraron que son personas que están muy preparadas, muy bien preparadas, y a todos los demás también hacerles la invitación que sigan abriendo sus apuntes, sigan abriendo sus clases y bueno, si en algún momento también llegan a ver todo este Kahoot, pues decirles que todas estas actividades las tenemos en el curso de asesoría Les Ama, entonces pues bueno, yo estoy para servirles, espero que realmente esta actividad les haya gustado y vamos a terminar la grabación. Manden un saludo todos a sus compañeros que están viendo la clase grabada. Díganles adiós, despídense de sus compañeros. Díganles, bye bye. Adiós. Bye. Muy bien. Vamos a terminar pues, Adiós. la grabación. Y la detenemos en 5, 4, 3, 2, 1 y se